En este caso, la base es justamente el numerito que está aquí enfrente, justo lo que continúa después de log, que es la abreviación de logaritmo. El 3 es la base, en este caso el 0,5 es la base. Y como en este caso la base del logaritmo es 3 y toda función logaritmo que tenga una base mayor que 1 va a ser creciente, esta función es creciente. Y por otro lado, como este logaritmo tiene base 0,5 o un medio, y ese número es menor que 1, este logaritmo va a ser una función decreciente. De la misma manera que cuando ustedes tenían una función exponencial, la exponencial en su base indica si es creciente o decreciente. Si la base es mayor que 1, la función va a ser creciente. Si la base es menor que 1, la función va a ser decreciente. Y eso entonces lo podemos comprobar representando esto en el plano cartesiano. La manera típica que ustedes pueden hacer esto es, y la manera en que les han enseñado hasta el momento en realidad a hacerlo, es hacer una tabla de valores. Por ejemplo, ustedes toman valor de x y aquí del otro lado ponen logaritmo en base 3 de x, y ustedes toman valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Bien, entonces eso le va a dar una serie de puntos, y ustedes después conectan esos puntos para obtener la gráfica. Este tipo de aplicaciones, o de páginas web en realidad, pero esto también tiene una aplicación que ustedes podrían bajar a su teléfono, les entrega la gráfica inmediatamente, si es que ustedes ponen también esto como función logaritmo en base 3 de x, y si se fijan, es esa línea verde que está ahí. Para que lo tengan como alternativa también cuando ustedes hacen un gráfico a mano, que lo hacen con lápiz, papel o calculadora, y lo hacen en su cuaderno o en algún otro tipo de papel cuadriculado que tengan, lo pueden comprobar con esta herramienta. Como les he dicho varias veces, úsenla por favor a su favor. Entonces con esto se comprueba que esta función es creciente. Bien, fíjense que lo que hace es crecer a medida que nos movemos de valores negativos de x a valores positivos, o sea, de este lado, de izquierda a derecha. Por otro lado, tenemos la función logaritmo en base 0,5 de x, y si es que reemplazamos entonces aquí por 3 por 0,5, lo que vamos a obtener son esta función con estos puntos negros que están acá, que indica que la función es decreciente, o sea, a medida que avanzamos en el eje x, la función va tomando cada vez valores, ahí sí, para que lo vean, cada vez valores más chicos. Para la gente del electivo, esto lo pueden vincular con la materia en la que justamente tenemos evaluación hoy, que es el crecimiento y decrecimiento de funciones. Si ustedes toman la derivada de esto, les debería salir negativa. Y de hecho, si es que quieren, pueden probarlo. Pero en un momento más. No ahorita. Bien, entonces eso responde la primera pregunta. Representar el plano cartesiano, ustedes lo pueden hacer a mano con su calculadora o con alguna herramienta web, e indicar si las funciones son crecientes o decrecientes. Se espera que ustedes puedan haberlo hecho solamente mirando la función logaritmo e identificando cuál es la base, y recordando que si la base es positiva, perdón, si la base es mayor que 1, el logaritmo es creciente; si la base es menor que 1, el logaritmo es decreciente. Y eso se comprueba entonces con el gráfico que ustedes construyen en Desmos, en papel, como ustedes prefieran. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Aprovechen de preguntarlas en este momento antes de que nos movamos a la parte 2. Movámonos entonces a la parte número 2, donde dice aquí, determina sin graficar el dominio y recorrido de las siguientes funciones logarítmicas, donde aquí tenemos que recordar qué es lo que le hacen estos cambios a la gráfica de una función y cómo podemos vincular eso justamente con el dominio y recorrido. Bien, entonces Carla, tú que te viste forzada a participar en la pregunta anterior, ahora tienes el poder de elegir
a alguien o de decirme un número para que contemos y escojamos a alguien que nos ayude con esta pregunta. Puedes hacerlo por medio del micrófono, creo que todavía están habilitados, o sí, o por el chat. Un número, excelente. Tiene que ser un número entre 1 y 21. 10. Entonces voy a contar 10 para abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Macaulay Sondón. Súper. Hola Macaulay, ¿cómo estás? Macaulay no está. Podríamos asustarlo. ¿Cómo podemos asustarlo? Profe. Sí, ahí está. Muy bien. Súper. Ya. Macaulay, hola. Vamos a comenzar a responder la pregunta número 2 que está mostrada acá. Bien, el que dice determina sin graficar el dominio y recorrido de las siguientes funciones logarítmicas. Bien, tú podrías definir esos conceptos con tus propias palabras, que es el dominio y el recorrido de una función. Ya, muchas gracias. O quizás la transmisión de Macaulay tiene mucha demora y por lo mismo se demora en responder. Ya, muy bien. Aquí me llega la respuesta, una muy buena respuesta en el chat. De parte de su compañera Silvana, dice, el dominio es el conjunto de valores que puede tomar X. Bien. Sí, muy bien, perfecto. Recuerden que estamos en la página 20 del cuadernillo de ejercicios, no del libro. 20, cuadernillo de ejercicios. Entonces, lo que significa que el conjunto de valores que puede tomar X, fíjense, lo vamos a hacer, vamos a ocultar, de hecho, los puntos, sí, vamos a ocultar los puntos y la línea de este de acá. Y aquí nos pregunta un logaritmo en base 2 de X más 3. Primero vamos a poner logaritmo en base 2 de X y vamos a poner más valores para atrás. Menos 3, menos 2, menos 1. Ya, este de acá. Entonces, si se fijan, el logaritmo en base 2 de X no está definido para números que sean 0 o menores que 0. Sí está definido para números como 0.01 que están inmediatamente atrás, o inmediatamente delante, perdón, del 0. Ojo, podría sacar otra vez plata de su iPhone. Bien. Entonces, eso significa que el dominio del logaritmo en base 2 de X son los números positivos, porque no se puede calcular el logaritmo de 0 ni de cualquier número negativo. Sin embargo, fíjense qué pasa cuando yo pongo logaritmo en base 2 de X menos 1 o de X más 1. Ahora están permitidos algunos valores que antes no estaban permitidos, o no están permitidos algunos valores que sí están permitidos. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de X menos 1, tampoco se puede calcular el logaritmo de 1 ni de números negativos, porque si yo pongo 1 acá, el valor dentro del paréntesis va a ser 0, y no existe el logaritmo de 0. Sin embargo, si yo pongo logaritmo de X más 1 acá, se puede calcular el logaritmo de 0, porque, o sea, se puede calcular para X igual a 0, porque aquí nos va a quedar 0 más 1, y 0 más 1 es 1, y el logaritmo de 1 existe. Entonces, modificar el logaritmo dentro del paréntesis me va a cambiar
el dominio, porque me va a cambiar qué valores el logaritmo puede obtener. El año pasado hicimos algo parecido a esto cuando teníamos, no me acuerdo si lo hicimos con el logaritmo, pero sí me acuerdo que lo hicimos con las raíces. Bien, las raíces pasa algo parecido porque en las raíces no puede haber números negativos, en el logaritmo no puede haber números negativos ni el cero. ¿Cómo se puede vincular esto con el gráfico además? Y por lo mismo aquí en el cuadernillo dice explícitamente determina sin graficar, porque esto mueve el gráfico para los lados, para la izquierda o para la derecha, como lo vimos en la clase pasada, de manera muy parecida a lo que ocurría con las funciones exponenciales, y que ustedes deberían manejar si es que tuvieron resultados tan buenos como los que yo sé que tuvieron en la evaluación que tuvimos hace poco. Bien, así que demuestren que esos resultados son reales. Entonces, el graficar esto nos entregaría directamente la respuesta porque mostraría que el logaritmo puede atrasarse un poco, entre comillas, y cruzar esta parte del gráfico hacia acá. De hecho, voy a poner aquí logaritmo en base 2 y vamos a ver qué pasa. O puede adelantarse y cruzar el eje Y, o puede moverse un poco más allá y no llegar hasta 0, sino que llegar hasta 1 o números incluso mayores. Por lo mismo aquí dice sin graficar. Entonces, en base a eso, me gustaría que intentáramos responder la pregunta, al menos de la parte A. Bien, y dado que Silvana respondió correctamente, voy a pedirle a ella que siga respondiendo. Bien, hola Silvana, si es que puedes, o si es que quieres en realidad activar tu micrófono, ahora lo puedes hacer para que respondamos a esta pregunta. La 2A. Ya, Bien. profe. Ya, súper, excelente. Entonces, normalmente, ¿cuál es el dominio de una función logarítmica? Aquí pertenece a los reales. El dominio, no el recorrido. El dominio. Sí, el El dominio dominio son es los X. reales positivos. Bien, Ujú. porque recuerda que no se puede calcular el logaritmo de 0 o de los números negativos. Bien. Entonces, ¿cómo crees que eso va a cambiar si es que en vez de calcular el logaritmo en base 2 de x, calculamos el logaritmo en base 2 de x más 3? Se lo voy a escribir en el chat. ¿Ya? Bien, perfecto. No hay ningún problema. ¿Por qué va a cambiar? Porque antes, si es que tenemos logaritmo en base 2, vamos a ponerlo acá, si es que tenemos logaritmo en base 2, por ejemplo, no podemos calcular el logaritmo de menos 1 ni de menos 2. En cambio, si tuviéramos logaritmo de x más 3, sí podemos poner como x menos 1 y menos 2, porque al estar sumándole 3, ese modificador hace que el valor que le estamos entregando al logaritmo sea uno de los que están aceptados. Fíjense qué pasa, de hecho podemos aquí poner más columnas, y vamos a poner aquí el logaritmo en base 2 de x más 3. Fíjense qué pasa con los valores y cómo se trasladan de un lado al otro. Entonces, a este valor, por ejemplo, el que entrega el logaritmo que es 1.5849, etcétera, que es el logaritmo de 3 en este caso, o para x igual 3, en este caso vamos a tener 1.58 cuando x vale 0, porque al estar sumándole 3, se llega al valor 3 dentro del logaritmo 3 posiciones antes, en el siguiente caso. Por eso es que en este caso la función se mueve 3 posiciones hacia la izquierda. Y como muy bien dice su compañera acá, tiene el recorrido, perdón, el dominio de la función logaritmo son todos los x mayores a menos 3. Porque tenemos estos valores que se grafican, que podemos ver en la función original, pero en la función modificada, aquí le vamos a poner también las líneas, al moverla 3 posiciones hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, lo que hacemos es cambiar justamente el dominio porque se pueden adoptar otros valores de x. Y ahora no son todos los x mayores que 0, son todos los x mayores que menos 3, como muy bien dice su compañera en el chat. ¿Cómo pueden ustedes también determinar eso? Y aparte de verlo de esta manera de traslaciones y algo así, si es que quieren una respuesta un poco más algebraica, lo que pueden pensar también es decir, lo que necesito es que lo que está dentro de mi logaritmo, que en este caso es x más 3, sea mayor que 0. Y eso es equivalente a pasar el más 3
del lado izquierdo al lado derecho y pasa restando, y es x mayor que menos 3, como muy bien dice su compañera en el tema. Entonces el dominio de esta función que está modificada es todos los x que son mayores que menos 3. Bien, entonces varias maneras de ver esto. Bien, si es que se pueden graficar, si es que ustedes pueden graficarlo, lo grafican y ahí se darían cuenta que, mira, entonces esto tiene una barrera, entre comillas, invisible en x igual a menos 3, y desde ahí en adelante se puede graficar la función y por lo tanto esos son los valores que están aceptados. Una manera de verlo. Otra manera de verlo es con las traslaciones, pensando si es que mi función normalmente llega hasta 0 y le estoy sumando 3, le estoy moviendo 3 espacios hacia la izquierda, por lo tanto ahora en vez de partir de 0 va a partir en menos 3. Completamente equivalente y lleva la misma respuesta. Y la tercera es la respuesta un poco más algebraica, que en mi caso es mi favorita, y es la que está más, entre comillas, vinculada a la materia que estamos viendo, porque la materia que estamos viendo es parte de la unidad de álgebra, funciones es muy importante en álgebra, como sabe la gente que está en el lectivo, y es estudiando que la cantidad que está dentro del logaritmo sea mayor que 0. Bien, o sea, x más 3 en este caso sea mayor que 0 y por lo tanto x mayor a menos 3. Esos son los valores que puede tomar x y dado que esos son los valores que puede tomar x, ese es el dominio de nuestra función. Bien, ahí ustedes escogen cuál es su manera favorita de responder el problema. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Antes de que pasemos a la parte B. Bien, entonces continuamos con las otras partes de esta pregunta. Bien, aquí nos preguntan, aprovechando que estamos en el dominio, vamos a ver cuál es el dominio entonces de esta otra función que está acá, donde le estamos sumando fuera del logaritmo, entonces el logaritmo no está modificado. Silvana, si es que tú puedes por favor escoger a alguien más del curso para que nos ayude en esta pregunta, por favor. Número 15, muy bien. 5, 10, 15. Muy bien, Estefanía Navarrete. Puedes manifestarte por medio del micrófono o por medio del chat. Bien, vamos a cambiar a otra persona. No me olvidaré de lo que acaba de pasar. La siguiente persona es Tomás Bravo. Así que puede manifestarse por medio del chat o por medio del micrófono. Hola, profe. Ya, súper. Hola Tomás, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Ya, bien, qué bueno. Súper, súper. Entonces, Tomás Bravo, ¿cómo crees tú que está siendo modificada esta función a partir de la función entre comillas original, que es logaritmo en base 2 de x? ¿Qué le estamos cambiando? Del logaritmo, supongo, la base. La original era logaritmo en base 2, así que... Ah, perdón, me confundí. Cuando se le suma el 2, ¿no? Muy bien, se Supongo. le suma el 2, súper. Y ese 2 se le está sumando adentro del argumento del logaritmo o por fuera. Esto era... Es por fuera, ¿no? Sí, muy bien, por fuera, porque no le estamos poniendo paréntesis, como en el caso de acá, que se simboliza que el más 3 está sumándosele al argumento del logaritmo porque está con paréntesis.
en este caso está fuera, y de hecho para hacerlo más claro, se le pone el número enfrente del logaritmo para que no se confunda como que esto fuera el logaritmo de en base 2 de x más 2. Entonces, ¿qué pasa? Ay, ¿Cómo? No, es que se había cortado en un segundo. Ahí. ¿Qué le pasa al gráfico de una función cuando tú le sumas un número por fuera, entre comillas? Iba a la derecha. ¿O no? No, No. lamentablemente no. Eso es lo que pasaba antes. Fíjate, aquí antes le O sumamos... subía. No, ahora sí subía. O subía. No me acuerdo. Ya. Efectivamente, el movimiento es vertical. Eso quiere decir para arriba o para abajo. Y en este caso va a subir. ¿Por qué sube? Aquí voy a ocultar Porque esto. suma, ¿no? Muy bien, porque es una suma. Ahora yo voy a explicarles en un poco más en detalle por qué. Si es que ustedes tienen logaritmo en base 2 de x, por ejemplo, y eso le suman 2. Vamos a graficar los dos. Pero podemos hacerlo aquí. Logaritmo en base 2 de x y 2 más logaritmo de x. Y las vamos a graficar. Lo que están haciendo es que cada uno de los resultados de la función, en vez de ser el valor original, va a ser 2 más el resultado original. Entonces, si la función originalmente me daba 0, la función ahora me va a dar 2. Si originalmente me daba 1, ahora me va a dar 3, y etc. Entonces, eso va a hacer que para cada punto de x, fíjense que estos dos puntos tienen la misma coordenada x, 1, pero el de la función modificada, que es la roja, va a estar más alto, porque en el eje Y, números más grandes significa estar más arriba. Entonces, como le estamos sumando a la función, el gráfico de la función va a ir más por arriba. Bien, bien. Entonces, Tomás, ¿cómo crees tú que eso modifica el dominio de esta función? Recuerda que el dominio son los valores de x que la función puede tomar. No sé, profe. Déjame pensar. Sí, no hay ningún problema. No sé, profe, no se me ocurre nada. ¿No? Ya, no te preocupes. En este caso, al igual que en la función sin modificar, lo que queremos es que lo que está dentro de la función, dentro del logaritmo, entre comillas, sea, digo mucho entre comillas, debería buscar otra manera de decir las cosas. Lo que está dentro del logaritmo, o no decir entre comillas, sea mayor que 0. Y aquí al estarle sumando algo fuera del logaritmo, se mantiene que lo que tiene que ir dentro debe ser mayor que 0. Así que, teóricamente, sumarle un número fuera del logaritmo no modifica el dominio de la función. Y lo podemos ver también gráficamente. Aquí dice sin graficar, pero estamos haciendo trampa y les estoy aprovechando de explicar un poco la materia también. Si es que sumamos, lo único que vamos a hacer es que vamos a estar moviendo la función hacia arriba, o si restamos la movemos hacia abajo. Y al no estar moviéndola hacia los lados, no cambian los valores de x que la función puede tomar. Fíjese que la función sigue estando indefinida para los mismos valores. Lo único que cambia es qué tan arriba o qué tan alto es el valor que la función entrega. Y por lo tanto, una modificación de la función en forma vertical, ya sea traslación hacia arriba o hacia abajo, no va a cambiar el dominio de la función. Así que en este caso el dominio se mantiene sin cambiar. Lo que sí, por supuesto, que deben tener en cuenta es que el recorrido puede que cambie o no por esta traslación para arriba o para abajo, pero como vamos a ver mañana, no es un cambio para nada significativo. Bien, normalmente un cambio hacia arriba o hacia abajo podría modificar el recorrido de una función, pero en este caso no, porque el recorrido es bastante especial. Y si ustedes hacen el mismo truco de la parte de, o sea, de estudiar, perdón, si es que lo que está dentro del logaritmo es mayor que 0, al aquí no estar cambiando nada dentro del logaritmo, se va a mantener que el logaritmo en base 2 de x tiene un dominio que es x mayor o igual que 0. Porque no le están sumando nada, entonces la inecuación que planteábamos no va a cambiar. En este caso la inecuación que estábamos planteando, o la desigualdad, era x mayor que 0, y en este caso también va a ser x mayor que 0. Bien, así que si ustedes están anotándolo, lo vamos a poner de todas maneras en nuestros apuntes mañana.
En este caso, el dominio son todos los x que son mayores a menos 3. Y en este caso, el dominio son todos los x que son mayores que 0. Lo voy a mandar de todas maneras por el chat. Entonces, A, dominio es todos los x mayores a menos 3. Y 2b, el dominio son todos los x mayores que 0. Y esto lo pueden obtener entonces, aquí van a hacer trampa porque decía no graficar, pero lo dejamos pasar. Haciendo el gráfico, estudiando cómo funcionan las traslaciones horizontales cuando es dentro de la función, o verticales cuando es fuera de la función, o bien planteando la inecuación. Entonces lo vamos a consolidar haciendo unos ejercicios que también van a estar profundamente vinculados con el ejercicio 3A. Bien, donde también vamos a estudiar las modificaciones y las traslaciones. Si ustedes quieren adelantarlo, adelante. Bien, intenten hacer el ejercicio 3A, tráigalo listo mañana y lo podemos, por supuesto, ejercitar. Bien, eso jóvenes, espero que disfruten sus clases de electivo que vienen ahora en la tarde, que esta clase haya sido esclarecedora, motivante, que la hayan aprovechado. Que esté muy bien, cuídense mucho, nos vemos a la gente del electivo en un rato más, la gente que no está en mi electivo, nos vemos mañana. Chaito.